Puedes leer Ruth diariamente porque es cortito. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor incorruptible. Oramos. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, rogándote, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo seamos dirigidos para predicar tu palabra con fidelidad, con precisión, pero también con unción de lo alto. Te ruego, Padre, también que trabajes en los corazones, Señor, de esta amada iglesia y los amigos que nos visitan, Señor, que puedan ser exhortados, animados por ella, Señor. Abre los oídos espirituales, Señor, y prepara los corazones para recibir la palabra. Por Cristo Jesús te lo pido, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, amados hermanos? Lamentablemente, hermanos, vivimos en un mundo que se ha vuelto profundamente individualista. Las personas, cada quien vive en su propia casa, muchas veces no conocen al vecino, cada quien vive en lo suyo y sin darnos cuenta, muchas veces corremos el riesgo de introducir esa misma cultura dentro de la iglesia. Llegamos al templo, nos sentamos, cantamos, oramos, escuchamos el sermón y tan pronto se termina el culto, nos vamos como si la vida cristiana pudiera reducirse solamente a la experiencia dominical. Sin embargo, hermanos, desde el momento en que nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo, también fuimos añadidos a algo mucho más grande que nosotros mismos, al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios. Y esto implica que ya nosotros no caminamos solos ni solas, sino que de ahora en adelante caminamos junto a una comunidad de fe. Ahora somos llamados a vivir y a cultivar relaciones llenas de gracia dentro de la iglesia local. Relaciones que reflejen el evangelio que hemos recibido. Y esta verdad el apóstol Pablo la entendía muy bien. Pablo, que han venido enseñando a lo largo de toda la carta cómo la iglesia debe vivir a la luz de las bendiciones que ha recibido, ahora nos modela con su propia vida cómo se ve esto en la práctica. Así que Pablo, quien se dispone ya a cerrar su carta, ya ha hablado todo lo que quería hablar a la iglesia, ha comunicado todo lo que quería comunicar a la iglesia, simplemente comienza a despedirse y a indicar cuál es la razón de su carta y con quién va a hacer llegar esta carta a esta iglesia. Y finalmente cierra en la misma manera que comenzó, haciendo una corta oración al Señor por los hermanos de la iglesia. Y todo esto nos conduce a lo que viene siendo la idea central de nuestro sermón. Basado en el ejemplo de Pablo, podemos decir que la iglesia está llamada a cultivar relaciones llenas de gracia. La pregunta entonces que yo me hacía y hago a la iglesia es: ¿qué necesitamos entonces nosotros para poder cultivar relaciones llenas de gracia dentro de la iglesia? Porque si el llamado es a cultivar relaciones llenas de gracia, ¿cómo lo hacemos? Sería la pregunta. Y este pasaje al menos nos muestra 3 principios esenciales para nosotros cumplir con este llamado. Y eso es lo que vamos a estar tocando. Son estos 3 puntos. Número 1, abrirnos a la comunidad. Número 2, consolarnos mutuamente. Y número 3, orar los unos por los otros. Al menos son estos 3 principios que encontramos en esta porción. Claro, hubieran más, pero estamos tocando solamente lo que el apóstol Pablo nos presenta en su carta. Así que hemos titulado este sermón Cultivando relaciones llenas de gracia. Cultivando relaciones llenas de gracia. El apóstol Pablo
se describe a sí mismo como en el principio de la carta como apóstol de Jesucristo. Pero luego, a lo largo de la carta, él se describe como un siervo, como un ministro, como un prisionero y al final dice como un embajador de Cristo. Así que él entendió que la obra de Cristo no se lleva a cabo de manera fiel ni efectiva en soledad, sino en comunidad y en colaboración con otros creyentes. Si nosotros tomamos el tiempo de leer las cartas de Pablo, vamos a notar que con frecuencia él menciona al final de estas cartas aquellos que fueron colaboradores con él a lo largo de su ministerio. Por ejemplo, algunas de estas son en una de sus cartas, él menciona a Timoteo como su hijo amado en la fe, en Filipenses 2. En 2 de Corintios 7 encontramos Tito como un compañero fiel en la iglesia. Luego en Romanos 16 vemos que Priscila y Aquila fueron colaboradores que pusieron su vida a lo largo del evangelio. Y así en las diferentes cartas usted muchas veces va a encontrar la despedida, salúdame a tal persona, salúdame a este, aquello. Pablo recordando a la iglesia. Lo que nos deja saber es que Pablo nunca se consideró ni fue un llanero solitario. Y en la misma manera que él ha estado exhortando a la iglesia de Éfeso a que se sirvan y se edifiquen mutuamente para la gloria de Dios y para la expansión del evangelio, él asimismo vivía su propia vida y su ministerio. Pablo no solamente comprendía la necesidad de forjar relaciones serias y profundas, sino que se esforzaba por hacerlo. ¿Por qué? Porque él comprendía que él, a pesar de ser el apóstol, era parte del cuerpo de Cristo. Él no se veía como un ente aparte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, él siempre mantenía buenas relaciones con sus hermanos. Él rendía cuentas acerca de sus asuntos personales, también de sus planes para el avance de Jesucristo. Y uno de esos colaboradores del reino lo fue Tíquico, que es el que encontramos aquí mencionado en esta porción, quien probablemente era conocido también por la iglesia de Éfeso. Pablo presenta a Tíquico con dos expresiones que están cargadas de mucho significado personal. Él dice, hermano amado y fiel ministro del Señor. Aquí vemos varias cositas. Número uno, que para que él considere a Tíquico un hermano amado es porque tuvo que pasar tiempo con él, relacionándose, conociéndolo, compartiendo y experimentando el amor de Tíquico hacia él y viceversa. Lo segundo es que vemos que él dice que Tíquico es un fiel ministro del Señor, así que él ve a Tíquico como un igual. Él no se ve a él, a Pablo mismo, por encima de Tíquico, sino que lo ve como otro colaborador en el ministerio del Señor. Ambos sirven fielmente al Señor. Y esto es importante para nosotros, hermanos, por varias razones. Primeramente, a mí como pastor me recuerda que yo necesito compañeros de ministerio. Yo necesito tener relaciones espirituales saludables con otros hermanos. No solamente para servir juntos, sino también para apoyarnos mutuamente, para animarnos, para rendir cuentas, para que cuando yo me sienta cansado y débil, Él me fortalezca, me ayude, para que podamos servir mucho mejor al Señor. Así que, como ministro, los ministros de la iglesia, aplicando esto a términos generales, cualquier pastor no está llamado a caminar solo. Él está llamado a caminar juntamente con el cuerpo de Cristo. Así que es un llamado a que caminen juntos, a que se cuiden, a que se animen y que se exhorten mutuamente en la fe. Pero esto no solamente aplica a los pastores, aplica a toda la iglesia, porque todos nosotros somos ministros del Señor, porque de alguna manera nos ministramos los unos a los otros. Ustedes como iglesia tampoco han sido llamados a caminar solos.
Toda la iglesia, en cierto sentido, necesita un Tíquico. Necesita un hermano, una hermana o varios hermanos o varias hermanas que le ayuden a ver cómo está caminando, que le ayude a caminar a su lado, a animarle, que puedan servir juntos, que puedan animarse mutuamente. Y esto, amados hermanos, va a requerir algo de nosotros. Va a requerir que nosotros abramos nuestros corazones y que nos relacionemos profundamente los unos con los otros. Y eso no se da por inercia. Hay que ser intencionales. Hay que ser intencionales. Hay que pasar tiempo juntos. Alguna manera de la que nosotros podemos pasar tiempo juntos es que al final del servicio de adoración, entonces tenemos un tiempo para hablar, dialogar, sentarnos y ver cómo estamos y compartir nuestras preocupaciones. Pero no solamente es aquí el tiempo de la iglesia. Cuando estamos aquí también lo podemos hacer en otras actividades. Cuando compartimos juntos en otras actividades. Lo podemos hacer abriendo nuestras propias casas a nuestros hermanos. Lo podemos hacer también manteniendo comunicación los unos con los otros. Una llamada, una visita, un café, un almuerzo. Y ustedes dirán, a la verdad que el pastor siempre saca el mismo tema, el café y el almuerzo. ¿Y sabe qué, hermano? Yo lo voy a seguir haciendo. Hasta que esta iglesia desarrolle una cultura de abrir los corazones los unos a los otros y se formen relaciones profundas y saludables y continuas. Y yo sé que aquí hay muchos hermanos que han desarrollado esa relación los unos con otros. Pero hay personas que están llegando nuevas a la iglesia, se están uniendo a nuestra iglesia y tenemos que empezar a forjar esas relaciones. De hecho, cuando nosotros miramos a Jesús, Jesús era un experto en relacionarse profundamente con las personas. Jesús se sentaba a la mesa con las personas. Se sentaba en casa con los fariseos, pero igual también se sentaba con el publicano. Se sentaba con la prostituta. Jesús no tenía miedo en sentarse y compartir con la gente. Sacaba tiempo para compartir con sus discípulos. Él profundizaba en sus relaciones para conocer los corazones, pero también para él darse a conocer. No era una solamente de Jesús conocer a la gente. Él también se estaba dando a conocer a través de esas relaciones. Entonces, algunas preguntas que nos podemos hacer nosotros en esta mañana para ayudarnos a nosotros a evaluar cómo estamos nosotros caminando en ese sentido es: ¿estoy cultivando relaciones sanas que me ayuden a servir mejor a Cristo? ¿O estoy caminando solo pensando que es mejor así? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Hay un dicho que dice que solo podemos caminar más rápido, pero que acompañados podemos llegar más lejos. Nosotros, como creyentes, hemos sido salvados no para correr solos, sino para avanzar juntos como un solo cuerpo. Eso va a requerir tiempo, a veces no va a ser tan fácil, pero siempre va a ser mejor. Lo segundo que vemos es que para cultivar relaciones llenas de gracia, somos llamados a consolarnos mutuamente. Entonces, lo segundo que vemos, Pablo le dice que él ha enviado a ustedes precisamente para esto. Número uno, para que sepan de nosotros. Vemos ahí como Pablo está rindiendo cuenta con lo que hace. Pero lo segundo que dice, para que consuele sus corazones. Tíquico se va a encargar de consolar los corazones de la iglesia en virtud de Pablo, pero también su propia virtud, por supuesto. Así que Pablo, a pesar de que está preso, él no deja de preocuparse por la iglesia. Él sabe que esta iglesia es una iglesia que él había fundado y que había invertido mucho tiempo, y él quería mantenerse conectado a esta iglesia. Él quiere que esta iglesia crezca, que dé fruto y que permanezca en la fe. Por eso cuando envía a Tíquico, no solamente lo hace para informar acerca de cómo está Pablo, cuál es su situación, sino para consolarlo y para fortalecerlo. Y no hay nada más pastoral que una preocupación sincera por el corazón de los hermanos. Pablo entendía que los efesios lo amaban y que probablemente ellos estaban sufriendo porque Pablo está encarcelado, Pablo está limitado.
Y eso definitivo trajo tristeza al corazón de la iglesia. Y Pablo está anteponiendo su propio beneficio personal o bienestar. ¿Para qué? Para que la iglesia se sienta cuidada espiritual, emocional y físicamente. Esto no significa que Pablo está descuidando su propia vida, porque Pablo está teniendo relaciones que vemos como Tíquico que están cuidando de él, sino que él comprende que las relaciones llenas de gracia se cultivan cuando los unos a los otros se consuelan en el cuerpo de Cristo. Así que ahora le envía a Tíquico para que de alguna manera consuele a esta iglesia. Todos los creyentes son llamados a velar por el estado espiritual de nuestros hermanos. Pablo no podía ir personalmente, estaba preso, no podía ir, pero sí podía confiar en Tíquico, quien era un ministro fiel, para que lo representara en el cuidado y en la consolación de la iglesia. Es importante resaltar que aquí cuando habla de consuelo, la palabra consolar nace de la misma palabra paracleto, que es la que se le adjudica al Espíritu Santo. Así que la obra que va a hacer Tíquico es una obra impulsada por el Espíritu a través de la palabra. No solamente decir, ay bendito, porque a veces puertorriqueños nos quedamos en esa, ay bendito, pero eso no trae consuelo y fortaleza. Trae consuelo y fortaleza cuando por medio de la palabra el hermano compártelo y le recuerda lo que es el evangelio. Está con él, llora con él, pero luego le dice, Dios está contigo, recuerda lo que dice la palabra. Ese era el trabajo de Tíquico. Decirle, ahí está Pablo, está sufriendo, pero quiere que sepan que él está fortalecido en el Señor. Fortalezcas en ustedes también. Él les recuerda el evangelio. Él les recuerda las bendiciones espirituales que han recibido. Todo lo que dice la carta. Él les recuerda que ya no son enemigos de Dios. Ustedes son familia de Dios. Ustedes han sido salvados por gracia. Y esa gracia es lo que los va a sostener en medio de las dificultades. Así que vemos dos principios dentro de esta verdad. Número uno es que los ministros fieles, cualquier ministro fiel, o sea, todos nosotros, pero hablando en este sentido de los pastores, se preocupan por el bienestar integral de la iglesia, o sea, físico, emocional y espiritual. Esa es la tarea principal de los pastores. ¿Qué es? Cuidar el rebaño del Señor. Pero también hay otro principio, es que la responsabilidad ministerial se comparte. No todo le corresponde hacerlo el pastor. Hay veces que el pastor no va a poder llegar, pero la iglesia sí puede llegar y consolarse mutuamente en representación del pastor. Eso es lo que vemos que Pablo está haciendo. Pablo no puede ir, pero envía a Tíquico que sí puede ir. Ve y consuélales. Llévale esta carta, dile cómo estoy yo, anímalos en el Señor. Y Tíquico, como un ministro fiel del Señor, hace esto. Así que los pastores pueden delegar en otras personas para que se cuiden mutuamente, para que se fortalezcan mutuamente. Así que la tarea del cuidado y la edificación de la iglesia es de todo el cuerpo, no es de una sola persona. Eso incluye, claro, a los diáconos, pero también incluye a todos los demás. Todos somos llamados a consolar a nuestros hermanos por medio de la palabra de Jesucristo. Ahora, ¿cómo yo puedo consolar a alguien que no conozco? Entonces tenemos que conocerlo. Por eso tenemos que abrirnos. Cuando digo abrirnos, tiene que ser, yo me abro, pero la persona tiene que abrirse también. Pues yo puedo estar abierto, que a veces sucede, yo puedo ser muy abierto en mi relación, pero la otra persona no se abre para conmigo. Entonces tiene que ser mutuamente. Cuando nos abrimos mutuamente, nos cuidamos mutuamente, nos podemos consolar mutuamente. Y esto toma trabajo, hermano. No estoy hablando que es fácil. Toma trabajo. Pero tenemos que, porque ese que está ahí es mi hermano y ha hecho la misma obra que la obra que hizo Cristo en mí, la ha hecho en él. Entonces yo voy abriéndome hacia la persona para que podamos mutuamente consolarnos. Una pregunta que nos podemos hacer en esta mañana es, ¿estamos viendo el cuidado y el consuelo de otros como una responsabilidad compartida o como algo que solamente le toca al pastor? Reflexiona, amado hermano. Y otra pregunta que se puede hacer es, ¿de qué manera nosotros,
ustedes como iglesia, pueden ser instrumentos de consuelo y ánimo a otros, aun cuando no necesariamente estén físicamente. Piensen. No siempre podemos visitar a la persona, pero podemos darle una llamada. No siempre podemos llamarlo, pero podemos orar por ello. Pero claro, no digamos, y ahora no nos agarremos de esto. Yo siempre estoy orando por ello. ¿Se lo ha dejado saber? Hermano, estoy orando por ti, quiero que lo sepas. Eso también es una manera. Estoy orando por ti, quiero que sepas, estoy aquí para ti. Tú no estás solo. En lo que yo pueda bendecirte y ayudarte, estoy aquí para ti. ¿Hay alguna manera? Tenemos que ponernos a disposición los unos de los otros. Pidámosles al Señor que nos ayude a ser agentes de consolación los unos por los otros. Tercer y último punto, hermano. Se cultivan relaciones llenas de gracia orando los unos por los otros. Que lo vemos como el apóstol Pablo cierra su carta de la misma manera que comienza. Él dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Esto fácilmente se puede tomar como una mera despedida, pero es mucho más que una despedida, es una oración que está allí. Pablo no solamente está deseando, Pablo está literalmente orando por sus hermanos. Pablo desea que los hermanos experimenten paz, amor y gracia. Pero ese deseo se convierte en una oración genuina y en una acción que se ve a través de la carta. ¿Me van siguiendo, amados hermanos? Pablo no solamente desea, ora, él va y hace. Y como no puede ir personalmente, envía a Tíquico. Experimenten el amor, la paz y la gracia del Señor en sus vidas. Y esto ha sido fundamental a lo largo de toda la carta. Desde que arranca la carta de Efesios, Pablo dice gracia y paz. Y luego alrededor de toda la carta está constantemente recordándole, porque ustedes eran enemigos y ahora son familia de Dios, han sido reconciliados, ahora hay paz. Porque recuerda el amor de Cristo que los salvó por gracia, todo ahí conectado, una y otra. Amen sus maridos así como han sido amados por Cristo. ¿Ves? Toda la carta conecta paz, amor y gracia. Toda la carta. Toda la carta. Así que Pablo quiere que estos hermanos sean sostenidos por la paz de Cristo en medio de sus pruebas. Él quiere que se arraiguen el amor de Dios para que se puedan amar mutuamente y que puedan vivir conforme a la gracia que han recibido. Por eso nosotros como iglesia no solamente oramos por nuestros hermanos, o sea, por salud, sino que debemos orar para que puedan experimentar la paz, el amor y la gracia de Jesucristo. A veces nos enfocamos solamente en orar cuando tiene una petición el hermano. Ay, Señor, sánalo. Ay, Señor, que consiga trabajo. Ay, Señor, que cualquier cosa. Cualquier petición. Pero creo que sobre cualquier petición que nosotros podamos orar, y debemos orar, también debemos pedir al Señor que el Señor les ayude a experimentar su paz, su amor y su gracia. Una paz que los sostenga en medio de la crisis. Un amor que refleje el amor de Dios entre nosotros y los unos a los otros. Y una gracia que los arraigue en la verdad de que han sido salvados y que los impulse a vivir ahora para la gloria de Dios. Por eso como iglesia debemos vivir de rodillas clamando al Señor por nuestros hermanos. Eso debe ser parte de nuestro estilo de vida. Una vida de oración por nuestros hermanos, los unos por los otros. Oramos, damos gracias al Señor, pedimos al Señor por nuestras peticiones, pero también oramos por nuestros hermanos. Una pregunta que nos tenemos que hacer entonces, ¿estoy yo orando por el bienestar espiritual de mi hermano? ¿Estoy yo orando para que experimente la paz de Dios, para que experimente el amor de Cristo y para que viva conforme a la gracia que ha recibido? Porque así como Pablo cultivó relaciones llenas de gracia, abriéndose a la comunidad, buscando el consuelo de sus hermanos y orando por ellos, nosotros también tenemos que buscar cultivar relaciones llenas de gracia dentro de la comunidad de fe en la que Dios nos ha colocado. Si usted es parte de esta iglesia, este es el lugar en el cual Dios le ha puesto para que usted se abra a la comunidad, consuele a sus hermanos
y ore los unos por ellos. Y si todavía no tiene un lugar que ha hecho esa su comunidad de fe, le invitamos, sea parte de esta comunidad de fe. Jesucristo, Dios encarnado, vivió perfectamente cada una de estas verdades. Él, el Hijo de Dios, siempre se rodeó de discípulos que lo acompañaron y lo ayudaron en su ministerio. O sea, Jesús mismo no trató de hacer todas las cosas solo. Jesús, el Hijo de Dios, se rodeó de otros discípulos y dijo, vengan, síganme, ayúdenme. Y luego los envió. Jesús siempre estuvo buscando consolar los corazones de las personas. Llegaba y veía a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Finalmente Jesús antepuso su propio bienestar físico en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener vida. Y finalmente Jesús nunca ha dejado de interceder por nosotros. Todavía continúa intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Hermano y hermana, quizás todavía tú no has vivido a la altura de este llamado. Tal vez has descuidado rodearte de compañeros fieles, de abrirte a relaciones dentro de la comunidad. Quizás no has estado consolando corazones porque has estado buscando tus propios beneficios o intereses antes que el bienestar de la iglesia. Tal vez has olvidado orar por la paz, el amor y la gracia en la comunidad de creyentes. Pero Jesucristo cumplió todo perfectamente. Hoy te llama a venir en arrepentimiento y confiar en Él. Aún en tu debilidad puedes cultivar relaciones llenas de gracia. Puedes abrirte a la comunidad. Puedes consolar corazones de aquellos hermanos que sufren y orar para que Dios siga obrando. Porque, hermano, cuando nosotros nos abrimos a la comunidad, consolamos los corazones y oramos por la iglesia, no solamente bendecimos la comunidad, sino que también somos bendecidos porque la gracia de Dios fluye a través de tu vida para la gloria de Cristo. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Una iglesia que vive según las riquezas de su gracia. Que el Señor nos ayude a vivir de tal manera. Oramos. Dios y Padre bueno que estás en los cielos. He predicado tu palabra, Señor. Por los últimos meses hemos expuesto el mensaje, Señor, de tu palabra revelado en el libro de Efesios, Señor. Y yo te ruego, Padre, que esta palabra no solamente llegue a nuestro corazón, sino que podamos internalizarla en nuestro espíritu, de manera que cambie en la manera que vivimos, Señor, en la manera que pensamos, en la manera que actuamos, Señor. Padre, que como familia de la fe que somos, podamos fortalecer nuestras relaciones los unos con los otros, Señor. Que podamos abrir nuestros corazones a la comunidad de fe en la que tú nos has puesto para consolarnos mutuamente, animarnos mutuamente y orar mutuamente por cada uno de nosotros. Es por Cristo Jesús que yo te lo ruego, Señor nuestro. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Damos gracias al Señor por su palabra que nos recuerda sus verdades. Y estamos muy animados a seguir experimentando lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Gracias por escuchar el pasado sermón. Somos la Iglesia Bíblica La Comunión, ubicados en la extensión Forest Hills en Bayamón. ¿Quieres conocer más de nosotros? Búscanos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en YouTube, donde te puedes suscribir y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos contenido. Además, a través de la web en www.iglesiabiblicalacomunion.com, porque la Iglesia Bíblica La Comunión somos un lugar para ti.